Ok, sí se ve, ¿no? Sí, Sí, acá sí. Ok. buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Muy bien, arrancamos entonces de frente. Lo que nos corresponde ver ahora es todo lo referente a patologías esofágicas. Voy a intentar ser lo más rápido y conciso posible, pero el tema de por sí es bastante largo, así que un poquito de paciencia. Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que es la deglución como proceso básico que se va a ver afectado. De antemano comentar, y eso ya lo saben, es el paso de la comida a través de los distintos segmentos del tubo digestivo. Ahora, para que nosotros completemos la primera parte de este, que es todo lo que compromete desde la boca hasta el esófago, pues va a comprometer la coordinación de diferentes segmentos musculares y nerviosos, casi 25 pares de músculos para poder realizar esta función tan importante. ¿Y dónde viene el detalle? Que evolutivamente esto ha diferenciado mucho en todos los organismos que cuenten con una boca y un tubo digestivo, o sea, deuteróstomos, ¿no? Que vamos a requerir el cierre del epiglotis para que ningún contenido del bolo alimenticio pase al tracto respiratorio, que digamos que es lo más peligroso que se va a ver afectado con lo que vamos a ver a continuación, que es en sí disfagia. De antemano comentarles que contamos con 4 fases de la deglución. Las 2 primeras partes de ellas son netamente a control voluntario, y esto compromete desde la ingesta de la comida, la retención de esta dentro de la boca, la masticación y la mezcla con el tubo con la saliva para posteriormente procesar la manera de bolo alimenticio y generar su propulsión por medio de la lengua y la elevación del velo del paladar hacia la cavidad aerodigestiva, que es un espacio virtual que se va a producir entre la faringe y la primera porción del esófago. ¿Por qué es importante el control motor aquí? Porque por un lado tenemos que cerrar la glotis, nos consta, y en segundo lugar el paladar blando tapa el paso de la orofaringe a la nasofaringe. De antemano ya van notando que cualquier cosa que afecte sobre todo a la parte superior del proceso de deglución, o sea, las disfagias altas, van a producir problemas tanto en la retención de la comida dentro de la boca como en reflujos hacia la cavidad nasal o hacia la laringe. Luego viene la parte que compromete la parte involuntaria de la deglución, que esencialmente es el paso de la comida hacia el esfínter esofágico superior y la primera porción del esófago. Entonces, como pueden ver acá, son una serie de estructuras que requieren una amplia coordinación para poder llevarse a cabo. Y como hemos mencionado, vamos a requerir tanto la retención de la comida por medio de la oclusión completa de la cavidad oral con los labios, una buena masticación y los músculos que van a ejecutarla. Y esto va a ser coordinado esencialmente por el nervio trigémino y el nervio facial. La lengua y el paladar nuevamente para propulsar el bolo alimenticio, para mezclar primero el bolo alimenticio, propulsarlo y luego cerrar el paso al menos a la nasofaringe, va a requerir la cierre del paladar duro con los músculos intrínsecos extringidos de la lengua, principalmente el hipogloso y el cartel del 10, el control del velo del paladar y de la faringe. Entonces, cualquier falla en toda esta cadena de elementos puede producir cambios en la manera de que glutimos y por ende enfermedad. Hablábamos un poquito de lo que era la confusión aerodigestiva, y es la reconfiguración a partir de la formación de un espacio virtual que se produce con el cierre del paladar blando y de la glotis, donde se va a alojar el bolo digestivo en medio de su paso hacia el esófago, y lo cual es muy importante que se forme, porque prácticamente aquí se encuentra todo el eje, el eje patológico de lo que es la disfagia superior, y quizás la más problemática de todas, puesto que directamente incluye el riesgo de aspiración. Entonces, en lo que se refiere a la confusión aerodigestiva, vamos a tener problemas de 2 tipos, o un estrechamiento de la luz por la presencia de masas, anillos, tumores, etcétera, o la pérdida de coordinación entre la orofaringe y el esófago. Y esto en parte va a contar también con la pérdida de control del paladar o de la lengua también y del cierre de la glotis. Entonces, nuevamente, esto prácticamente va a repercutir en el riesgo de aspiración y de neumonías, por ende, ¿no? Respecto del control de la deglución, ya hemos conversado que la boca, la faringe y el tercio superior del esófago va a estar controlado principalmente con músculo estriado. ¿Y esto en qué va a girar? Control del nervio principalmente del trigémino al hipogloso. Base en el núcleo de tracto solitario,
Y esto también quiere decir que al ser control motor, cualquier lesión de primera y segunda motoneurona o de la placa neuromuscular también puede provocar patología. De antemano comentar que la primera causa de disfagia superior asociada a accidente cerebrovascular. Y en segundo lugar, a enfermedades degenerativas, principalmente los parkinsonismos. Vamos a tener trastornos de segunda motoneurona, principalmente el síndrome de Guillain-Barré, cuando este hace complicaciones vulvares. Y en segundo lugar, cosas ya menos frecuentes como la esclerosis lateral amiotrófica, la poliomielitis. Daño en la placa neuromuscular, principalmente los síndromes miasténicos, ¿no? Principalmente la miastenia gravis. No es materia de discutirlo mucho en esta clase, pero es una causa posible. Y miositis o distrofias musculares que al afectar a la totalidad del músculo estriado, pues también pueden atacar aquí. Y finalmente el control involuntario, que es de los 2/3 inferiores del esófago, principalmente con centro de control del nervio vago y el par craneal 9 en el núcleo dorsal del tallo, y que principalmente van a conectar con el plexo mientérico y submucoso, que bueno, prácticamente nosotros contamos con un ser vivo dentro de nosotros que es prácticamente autónomo, que es nuestro tubo digestivo, que es cierto que tiene interconexiones con el nervio vago, como ya hemos mencionado, y con los plexos simpáticos de los nervios esplácnicos, pero que tranquilamente podría funcionar por su cuenta aún perdiendo el estímulo de estos, naturalmente con una serie de variaciones. Entonces, lo que hacía que afecte a estos plexos mientéricos y el músculo liso va a afectar principalmente al tono del esófago y del esfínter esofágico inferior, lo que va a caracterizar a la disfagia baja o netamente esofágica. Aquí vamos a tener problemas como la calasia, si es que se afecta netamente al plexo mientérico, o, por ejemplo, ya girando para la esfera autoinmune, pues la esclerodermia puede afectar directamente al músculo liso, provocando su hipotonía, y consecuentemente mayor probabilidad de reflujo. Entonces, no olviden que pueden haber lesiones estructurales, motoras y funcionales. Y si hablamos de estructurales, podemos comenzar con bolos desmedidos. Puede ser personas que ingieran grandes cantidades de comida o no mastiquen bien, o haya de repente algún trastorno psiquiátrico de por medio, que pueda provocar la impactación del bolo en la garganta. Alguna vez estoy seguro que más de alguno de ustedes les ha pasado que han comido muy aporados y a bocados grandes y han sentido como una bola de comida comienza a atracarse prácticamente desde su faringe y tienen que tomar agüita para pasarlo. Naturalmente, si el bolo puede pasar con la ayuda de algún alimento más ligero, en este caso, por ejemplo, agua, pues ya te está hablando de que es algo transitorio y tratable. Pero si hablamos de estrechamientos de la luz por parte de un tumor, de anillos, etcétera, ya cambia por completo la figura, ya que esta no es reductible. Al menos no cuando ya aparece de manera marcada, ¿no? Ya traduce una enfermedad avanzada. Lesiones motoras, principalmente disperistaltismos y trastornos del tono esfinteriano. Bueno, acá adelantándonos un poco, vamos a ver aquí sobre todo los trastornos motores del esófago, los cuales pueden ser muy parecidos a los movimientos involuntarios en general en lo que es el examen neurológico. Van a tener trastornos de hipermotilidad e hipertonía y de hipomotilidad o hipotonía, siempre que hablamos del músculo esofágico y el esfínter. Y lesiones funcionales que no tienen asiento en daños en sí, pues, de conducción nerviosa o estructurales, y que regularmente obedecen más bien a trastornos psiquiátricos generalmente, o, bueno, funcionales en donde no todavía no se ha podido investigar más. Y es la única respuesta que tenemos. Si hablamos de disfagia, bueno, tenemos 5 términos que tenemos que diferenciar. Regularmente les haría esta pregunta en la clase, pero por obvios motivos, pues no lo vamos a hacer. De antemano, no olviden que faringodinia esencialmente es dolor faríngeo. ¿Y quién no ha tenido dolor o menos deseo de comer cuando ha tenido las amígdalas inflamadas? A ustedes les duele, y a quién no. En ese sentido, podemos confundir la disfagia con el dolor, que en buen porcentaje de casos, pues, puede quitarle las ganas al enfermo de comer precisamente por el dolor que le produce, ¿no? Odinofagia, dolor para la deglución. Nuevamente, en casos de inflamaciones en las amígdalas, faringitis, puede también producir dolor con la deglución, pero no necesariamente una deglución dificultosa. La disfagia, bueno, vamos a bajar para este lado. La presbifagia, primero que nada, es
un cambio que se produce de manera fisiológica con la edad, es parte del envejecimiento y nos va a pasar absolutamente a todos. Conforme va pasando el tiempo, y generalmente cuando llegamos a los años de oro, ya nuestra producción de saliva disminuye, la cantidad de músculo estriado va disminuyendo, nuestro control nervioso se hace cada vez más torpe, y también con esto cualquier tipo de coordinación que necesitemos en el cuerpo. Y como hemos mencionado, hay 25 pares de músculos que requerimos para deglutir. Entonces, imagínense cómo poco a poco, si es que ustedes han observado a sus abuelitos, si es que todavía los tienen con ustedes, espero que sí, pues cada vez tienen más dificultades para comer, van perdiendo el apetito y generalmente van prefiriendo tomar sopitas, cremitas, alimentos no tan sólidos, porque ya progresivamente pierden la capacidad para alimentarse bien. O en todo caso, seguramente han visto cómo comen cada vez más lento, que a veces incluso esto es asiento de quejas e impaciencia por parte de los hijos o los nietos, ¿no? Y tenemos otros dos fenómenos. Uno de ellos es el globus, que esencialmente es una sensación de globo, como si tuvieran algún objeto en la laringe, en el esófago, que cede espontáneamente. Y por otro lado, la disfagia como tal, que es la sensación subjetiva de deglución dificultosa o dificultad para deglutir los alimentos o entorpecimiento de la deglución, como quieran decirle. Esencialmente el paciente va a sentir que después de comer algo se le atasca dentro del esófago y esto hay veces que puede acompañarse de regurgitación, ¿no? Cosa que no va a ocurrir en el globus, que netamente es la percepción de un bulto en la garganta. Ok, entonces cuando hablamos de disfagia netamente, que es deglución desordenada, hablamos principalmente de la dificultad o incomodidad para deglutir, o mal llamada sensación de atasco o atoramiento, dependiendo del grado de obstrucción que nosotros refiramos. Entonces, esto vamos a ver que es bastante más frecuente en adultos mayores. Ya hemos comentado que parte del envejecimiento es perder poco a poco la facilidad para coordinar nuestra deglución. Entonces, esto de antemano ya va a traducir de que poco a poco la disfagia puede aparecer como un fantasmita presente en la vida de muchas personas. Peor aún cuando hablamos de pacientes hospitalizados o institucionalizados, ya que principalmente estamos hablando acá de pacientes con infartos cerebrales y algunas enfermedades degenerativas con sus complicaciones, en las cuales siempre va a estar el Parkinson y las demencias. Entonces, quiero que consideren que buena parte de los trastornos asociados a la disfagia casi siempre van a ser en adultos mayores, con ciertas excepciones que ya vamos a ir mencionando. Y el problema con esto es que un abuelito que no come, se desnutre, pierde masa muscular, debido a que se siente torpe para deglutir, y a veces incluso deprimido también, dejan de hidratarse, se dan cuenta de que pueden atorarse con más facilidad. Es más, muchos de ellos presentan tos al momento de pasar los alimentos, y esto a veces va a traer a pensar siempre en la posibilidad de una neumonía por aspiración. Entonces, de antemano consideren que estos pacientes van a ser por característica más frágiles, o sea, más desnutridos, más débiles, con mayor riesgo de caídas, sea que tengan o no una secuela de alguna enfermedad o que presenten alguna enfermedad degenerativa. Lamentablemente, casi siempre van a complicarse con una neumonía aspirativa y muchas veces va a ser causal de hospitalización y hasta incluso a veces, lamentablemente, de muerte. Ya hemos comentado de la presbifagia, pero para hacerlo un poquito más esquemático, perdemos la sensibilidad tanto en la nariz como en la cavidad oral, vamos perdiendo los dientes, producimos menos saliva, nos cuesta más trabajo masticar y mantener la comida dentro de la boca, cada vez se come más lento, y nuevamente habíamos mencionado, ¿no? Tienden a comer alimentos cada vez de menor consistencia. Y en lo que respecta a la faringe, si hablamos de pérdida muscular, y hemos hablado que hay músculo estriado hacia el tercio superior del esófago, va a haber una deglución cada vez más lenta, va a haber debilidad hipofaringia, va a haber un cierre incompleto también de la cavidad aerodigestiva que habíamos comentado, y por ende también mayor lentitud para el desplazamiento del tubo del polo digestivo. Todo esto no va a producir mayor síntoma en los pacientes, si es que acaso de repente en casos muy avanzados algo de tos,
pero es progresivo. Y nuevamente, es algo que estoy seguro que ustedes pueden haber observado en sus propias casas o incluso ya ahora dentro del hospital. Entonces, la presbifagia, si bien es cierto, no es un trastorno como tal, eventualmente, conforme el paciente envejece y o se enferma, puede llegar a convertirse en una disfagia completa. Muy bien, la disfagia la dividimos principalmente en dos cosas, alta u orofaringia y esofágica o baja. La orofaringia o alta principalmente se va a caracterizar por un inicio retardado y dificultoso a la deglución. Como quien dice, nos vamos a atorar. En cambio, la disfagia esofágica se asocia más a una sensación de atasco, de bulto o hasta de dolor en el tórax, ¿no? Una sensación de desconfort, un dolor inespecífico que en pacientes muy ansiosos quizás sí puede darles el miedo de que pueda haber un infarto, ¿no? Y es una de las causas a veces de atenciones por dolor torácico no específico que algunas veces acaba siendo una disfagia que comienza a presentarse. Y la disfagia orofaringia, como hemos mencionado, ya que compromete todo el control del primer y segundo hasta el cuarto, en realidad, segmento de la deglución, puede haber regurgitación hacia la nariz, porque se puede perder el control del paladar blando, o un cierre incompleto al menos. Va a haber tos deglutiva por microaspiraciones, y en algunos casos va a haber la necesidad de forzar repetidas veces la deglución, en un intento de que el cuerpo trate de forzar voluntariamente algunos procesos que van a ser involuntarios. Dentro de ellos, lamentablemente hay uno que no se va a poder vencer, que es el cierre de la glotis. Entonces, sobre todo en pacientes con accidentes cerebrovasculares que generalmente tienden a ser extensos, van a observar que están con una sonda nasogástrica por un buen tiempo. Y específicamente porque más allá de que deglutan lentos, estén algo torpes, pues el mismo hecho de que el cierre de la glotis y del paladar blando no sea eficiente, va a aumentar muchísimo el riesgo de aspiración. Así que por ese motivo se les coloca. Adicionalmente puede presentar babeo o, bueno, cialorrea, ¿no? Caída de los alimentos de la boca, regurgitación, en el caso sobre todo de que presenten divertículos de la unión faringoesofágica, el famoso divertículo de Senker, retención de alimentos en la boca, esto más que nada en abuelitos o pacientes que no llegan a tener una masticación eficaz. En el caso de la disfagia esofágica, ya habíamos comentado que se produce una sensación de atasco o sensación de bulto también, no solamente en el centro del tórax, sino también a veces en la boca del estómago. Y hay veces que esto genera cierta confusión, por ejemplo, con la llenura precoz que puede producir la gastritis o algunas otras patologías abdominales. Entonces, siempre cabe hacer la diferenciación si es que el paciente se refiere a un atoramiento, sensación de atasco en la boca del estómago, como que algo no quiere pasar, o si es que el paciente se está llenando demasiado rápido. Muchas veces no es tan fácil de reconocer por parte del paciente. Bueno, ya hemos comentado, puede asociarse a dolor torácico, sobre todo cuando hablamos de disfagia esofágica. Generalmente y por frecuencia vamos a hablar de las estenosis pépticas por reflujo, así que va a haber pirosis y puede haber regurgitación. Dentro de las causas, bueno, nuevamente diferenciando, ¿no? La orofaringia o alta, debido a que aquí se concentra parte del control voluntario de la deglución, va a pasar a ser o neuromotora o mecánica principalmente. Y la neuromotora casi siempre va a ser por accidente cerebrovascular, no sé cuántas veces ya lo estamos repitiendo. Y en segundo lugar, enfermedades degenerativas. De ahí probablemente algún caso de Guillain-Barré, algo más raro la miastenia gravis y mucho más raro todavía las distrofias musculares. Pero siempre hay que considerarlos como una posibilidad. Siempre, disfagia neuromotora, primera posibilidad, daño del sistema nervioso central. Y si ha sido abrupto, ACV es la primera posibilidad. Y si fuera mecánica, divertículos como causa benigna de relativa frecuencia, el síndrome de Plummer-Vinson en pacientes que tienen tendencia a la ferropenia, hay cierta formación de membranas en el tercio superior del esófago, hasta el momento no se sabe exactamente por qué ocurre. Sin embargo, es una entidad no solo desconocida. Y la presencia de masas, o sea, tumores, abscesos dentro o fuera de la misma faringe. En el caso de las disfagias esofágicas, vamos a tener dos causas. Aquí está el control netamente involuntario de los 2/3 inferiores del esófago. Así que casi siempre o va a ser mecánica o va a ser funcional o en relación al plexo mientérico, ¿no? Entre las mecánicas siempre va a caber diferenciar entre luminales, entre extraluminales, o sea, extraesofágicas y de la pared esofágica como tal.
en textas esofágicas, no se olviden que desde la raíz del cuello hasta todo el esófago que compromete el tórax puede interferirse por tumores, crecimientos de la aurícula izquierda. Y en el caso de obstrucciones parietales, la presencia de anillos estenosispéptica, ya lo hemos mencionado como la causa más frecuente, y siempre el fantasma del cáncer de esófago que va a estar dando vueltas por allí. Sobre todo mientras más mayor sea el paciente, es lo que más va a caber sospechar. Y si no, estas académicas de España, ¿no? De la MIL, etcétera, el espasmo esofágico difuso, la esclerosis sistémica y la acalasia. De antemano comentarles que tanto el espasmo esofágico difuso como la acalasia son extremadamente raros. De estos tres, la esclerosis sistémica por frecuencia es algo más frecuente y aún así no es de lo más usual. Casi siempre que tengan casos de dudas al momento de analizar el paciente. Recapitulando con la disfagia orofaringea, casi siempre es materia del adulto mayor por mecanismos que ya hemos comentado y casi siempre se va a asociar a complicaciones cardiovasculares. Bueno, daño en el sistema nervioso central por las mismas, ¿no? Principalmente ACVs y posteriormente enfermedades degenerativas. Pero aquí también hay que detallar una situación, y es que conforme vamos envejeciendo, vamos tomando cada vez más medicamentos porque o concentramos un mayor número de enfermedades, o bueno, puede presentarse algún grado de deterioro cognitivo, caídas, etcétera, ¿no? Entonces, no es raro que vean a pacientes ancianitos que tienen bastante medicación. Y entre ellos siempre vamos a tener que observar sobre todo el uso de antipsicóticos y antidepresivos, principalmente antidepresivos tricíclicos. ¿Cuál es el problema con esto? Pacientes que tienen polineuropatías, generalmente diabéticas, y se tiene por la Seguridad Social o el MINSA, casi siempre solo contamos con gabapentina o con amitriptilina. Y como pueden ver, es un factor también asociado al bloqueo colinérgico y por ende disminución del tono esofágico, ¿no? Antipsicóticos como el famoso haloperidol, que es una fenotiazina, de segunda generación, que ya viene a ser la risperidona, la olanzapina, etcétera, también se asocian a disminución del tono esofágico, antiparkinsonianos, o sea, como si fuera poco el hecho de que el Parkinson puede producir disfagia, la levodopa carbidopa, el pramipexol, entre otros, también pueden producir disminución del tono esofágico. Imagínense el drama que viven estas personas. Bastante complicado. Antihistamínicos, sobre todo para los abuelitos que se resfrían demasiado seguido y abusan con el tema de los antialérgicos, también se presenta, sin contar con que estos también pueden producir sueño y aumentan aún más el riesgo de aspiración. El uso de inhaladores, principalmente hipatropia y tiotropia, porque disminuyen la secreción mucosa, oxibutinina, etc. Simpaticomiméticos como los antidepresivos, nuevamente a la vuelta, ¿no? Los inhibidores de la recaptación de serotonina. Con la frecuencia que esto cabe, hay buena cantidad de adultos mayores con sin demencia que los van tratando con sertralina, fluoxetina, porque, entre comillas, ya no duermen mucho. Es normal que un adulto mayor no duerma mucho, es parte del envejecimiento, o que presente variaciones del ánimo, también es esperable por si acaso, pero aún así se abusa de su uso y también puede estar asociado a disfagia. Relajantes musculares para los que sufren de artrosis y demás también están presentes. Los ansiolíticos, que es de los medicamentos más consumidos por la población geriátrica, o mejor dicho, más utilizados por sus familias para sedarlos. Y esta es quizás la población más peligrosa. Así que mucho cuidado con el alprazolam, el diazepam y el clonazepam cuando estén trabajando con adultos mayores. Citotóxicos, bueno, cabe mencionar pacientes con... Un momento. Pacientes con antecedente de cáncer o en tratamiento para el mismo que estén recibiendo quimioterapia, inmunoterapia, o peor todavía, radioterapia, pacientes migrañosos crónicos con uso de triptanos, y bueno, sobre los antihipertensivos, cabe mencionar mucho el uso de bloqueadores de canales de calcio, sobre todo,
que están asociados a la disminución del tono muscular. Pacientes coronarios que estén usando beta bloqueadores también pueden tener el mismo problema. Y ECA-SARA2 no es muy frecuente, pero de todas maneras cabe mencionarlos. Así que entre los factores de riesgo para disfagia orofaringia, a la cabeza siempre ACV, enfermedades degenerativas, Parkinson y demencias. Siempre riesgo de edad avanzada, baja capacidad funcional y lo que ya hemos comentado. Y la polifarmacia. Bueno, otra serie de cuadros con más causas, ¿no? Bueno, a lo que vamos, disfagia súbita más focalización. Hay disfagia con presencia de pérdida de función de un hemicuerpo, etcétera, considerar siempre la posibilidad de un accidente cerebrovascular. Casi todas las cosas que afecten súbitamente al sistema nervioso con síndrome de primera neurona, casi siempre va a tener relación con una causa vascular. Casi siempre. Así que siempre sospecharlo. Y sobre todo si presentase disfagia aislada, no perdemos nada a los síntomas que puedan comprometer al bulbo raquídeo. Quiere decir, para todos aquellos pacientes que hayan tenido un infarto de fosa posterior. Para disfagias subagudas o insidiosas, sobre todo que se desarrollan en el lapso de varios meses sin presencia de pérdida de peso involuntario y demás, trastornos neuromusculares. Principalmente la miastenia, que quizás por frecuencia sea lo más frecuente entre estos tres. Pero cabe considerar acá también cualquier tipo de miositis, esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, esencialmente ello, ¿no? Y en algunos casos también la neuropatía diabética, por si acaso, que también cabe la pena mencionarlo allí. Y bueno, finalmente, disfagia orofaringia, con temblor, ataxia, inestabilidad, voz débil. Los parkinsonismos están a la orden del día. Así que esas son las causas más frecuentes que van a encontrar. En los esquemas de diagnóstico, casi siempre considerar que nuestro primer de búsqueda va a estar en patología del sistema nervioso central. Si es que es vascular, y si ese caso tiene algún factor de riesgo o clínica asociada quizás a una enfermedad degenerativa como lo que ya hemos mencionado. Si es así, el tratamiento de acuerdo a la situación del paciente. Respecto del tratamiento de la disfagia orofaringia, van a darse cuenta de que casi todo el tratamiento se trata, gira en torno a la rehabilitación. O, claro, terapia física y rehabilitación esencialmente. Vamos a tener que hacer cambios en la alimentación, cambiando sobre todo la consistencia de los alimentos. Como ya hemos mencionado, ahí va a haber descoordinación para deglutir, va a haber alto riesgo de atragantamiento. Tenemos que usar sobre todo papillas, no líquidos, que es más fácil que se filtren hacia la laringe, ni sólidos, que el paciente al probablemente tener una menor calidad de masticación o de mezcla del bolo digestivo también puede complicar la situación. Así que netamente no se olvide, dieta deglutoria, que esencialmente son papillas o alimentos semilíquidos. Aparte de ello, terapia física dirigida por un médico especialista en ello, levantar la cabecera 30 a 45 grados y, bueno, esencialmente eso, como de manera de resumen. En lo que se refiere a disfagia esofágica, esta va a ser algo más frecuente ya en adultos en edad media, por encima de los 30 años sobre todo. Sin embargo, a pesar de todo, sobre todo si hablamos de cáncer de esófago, este va a ser algo más frecuente naturalmente en adultos mayores. Y esta se va a caracterizar principalmente por resistencia al paso del bolo digestivo, con sensación de obstrucción a nivel de la mitad del pecho o en la boca del estómago, entre comillas, o sea, dolor torácico o epigastralgia. Nada más para que se acuerden que el esófago tiene 3 tipos de ondas fisiológicas, solamente las 2 primeras. Las primarias, que son ondas transmitidas desde el músculo constrictor de la faringe hacia abajo, que va a impulsar el bolo alimenticio hacia el estómago,
y las ondas secundarias que son de distensión, o sea, van a terminar de transmitir la presión del esófago hacia el bolo digestivo para, entre comillas, exprimirlo hacia el estómago, ¿no? Hay ondas caóticas terciarias que esencialmente forman parte del ruido de fondo del tono muscular esofágico, que al agarrar un tinte patológico, es decir, o se vuelvan con una fuerza menor o fuerza mayor, sea para espasmo o hipotonía, también van a causar alteraciones motoras principalmente. Riesgo para la disfagia esofágica, principalmente reflujo. En segundo lugar, síntomas alérgicos como signos alérgicos como el eczema y la atopía. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque cada vez estamos viendo una mayor frecuencia de diagnóstico de esofagitis eosinofílica, que también es asociado al asma, a las alergias, etcétera. Y si bien es cierto, es bastante menos que el reflujo gastroesofágico clásico, y llama la atención que en todo el mundo civilizado, poquito a poquito están aumentando los casos, principalmente porque ya contamos con más medios de estudio de los que contamos en algún momento de la historia. Antecedente de autoinmunidad, pensando sobre todo en esclerosis sistémica, antecedentes de cirugías por atrofia esofágica, sobre todo en pacientes pues, pediátricos, ¿no? Hernia yatal previa, impactación con lo que les comentaba. Regularmente, cuando ustedes se atoran, entre comillas, o sienten que se les atasca la comida en exceso que pueden haber tomado de un bocado, pues generalmente con agua, con algún otro alimento blando, pasa solito. Pero cuando este llega a impactarse en el esófago, va a haber casos en los que incluso va a ser necesario tratarlo con una endoscopía. Ahora, el hecho de que requieren instrumentación para vencer ese obstáculo, ya de por sí te está traduciendo de que algo no va bien. Entonces, ya de por sí es una señal de que muy probablemente hay una afectación principalmente mecánica. Y naturalmente, todos los cánceres de cabeza y cuello y algunos torácicos. Cabe la pena diferenciarlos entre agudos y crónicos. Y los agudos suelen ser también intermitentes, o sea, en crisis episódicas, que dependiendo de su frecuencia o su desarrollo van a darnos a pensar en una u otra cosa. Principalmente en obstrucciones intraluminales cuando hablamos de tumores. Perdón, de faringitis aguda, principalmente por obstrucciones intraluminales, sobre todo bolos alimentarios grandes, principalmente. O espasmos. Trastornos funcionales están dentro de lo mismo y las esofagitis, sobre todo pépticas. En el caso de las crónicas, constricciones benignas, ya habremos hablado de anillos, hemos hablado de membranas, hemos hablado también de úlceras con cicatrización anormal, esofagitis crónicas, el reflujo gastroesofágico como tal, la esofagitis eosinofílica y siempre las neoplasias. Una cosa es agudo y episódico, que generalmente te traduce algo del momento, sea funcional o motor, o otra cosa es crónica y progresivamente cambiando, incluso perdiendo la selectividad o a sólidos o a líquidos, pudiendo abordar ambos, ya te va avisando que hay una obstrucción que es progresiva. En el caso de mecanismos, pues ya hemos comentado, ¿no? Pueden ser esofágicas y extraesofágicas dependiendo si la masa o el obstáculo se encuentran dentro de la parte del esófago o fuera de este. Y funcionales si obedecen sobre todo a cambios en el peristaltismo esofágico. De las causas obstructivas casi siempre son malignas, lamentablemente. Y dentro de las benignas, lo que más nos importa son las estenosis pépticas. En nuestro país, a pesar de todo, las estenosis cáusticas también tienen cierta frecuencia, y esto por el alto índice de suicidios que tenemos, y algunos de ellos con tan poco sentido como tomar lejía. Lamentablemente la gente no razona mucho al momento de tomar esas decisiones, que de antemano es lamentable, pero muchos de esos intentos de suicidios acaban en incapacidad permanente, y uno de los casos más tristes es por precisamente estenosis esofágicas por causa cáustica. Secuelas de radiación, síndrome de Mallory-Weiss, síndrome de Boerhaave, un montón de cosas más que pueden dar secuelas por esofagitis disecante, la enfermedad de Crohn, que bueno, no es muy frecuente en nuestro medio, pero es bueno considerarlo. Incluso como un diferencial importante también estaría la tuberculosis del sistema digestivo, que la afectación esofágica también muchas veces es bastante rara y generalmente se asocia a tuberculosis ganglionar. Crecimientos extremos de la aurícula izquierda, sí, no son muy frecuentes, pero también pueden estar presentes, sobre todo en el caso de estenosis mitral severa, ¿no? Ya hemos comentado.
Y causas no obstructivas o funcionales, principalmente trastornos de dismotilidad, que ya acá vamos agrandando un poquito la clasificación. No solamente son las que vieron que mencionan en todos los manuales, son un montón. Pero las vamos a simplificar en que pueden asociarse a trastornos de hipermotilidad o hipomotilidad, y de hipertonía del esfínter como de hipotonía del esfínter. El caso más conocido, hipotonía esofágica e hipertonía del esfínter, que es la acalasia, o hipertonía difusa, que es el espasmo esofágico difuso, el esófago hipercontráctil o hipersensible, el esófago aperistáltico, que más bien es completamente hipocinético, hiperistalsis hiperintensa, o esófago en cascanueces, y, bueno, de causa medicamentosa, que ya hemos observado qué cosas pueden afectar. El espasmo esofágico difuso y la disfagia funcional. Para esto hay un consenso, que es el de Chicago 4, que los ha dividido en dos criterios esencialmente: trastornos esofágicos de la unión esofagogástrica o trastornos del peristaltismo. Y aquí es en los trastornos de la unión esofagogástrica donde el modelo patológico casi siempre va a ser la acalasia. Y esto precisamente es la pérdida del tono del tercio inferior del esófago asociado a una hipertonía del esfínter esofágico inferior, casi siempre por un compromiso presuntamente, repito, autoinmune, que lleva a la destrucción del plexo mientérico de Auerbach. Ahora, esto no se sabe por completo si es la única causa o no, pero es lo que se presume todavía. Hasta el momento sigue siendo considerado como algo principalmente idiopático, hasta el momento. Y esta tiene tres tipos. La más común es la tipo 2, que como habíamos comentado, cambios en la presurización del cuerpo del esófago y esfínter esofágico hipertónico. Ahora, nuevamente, la acalasia es un trastorno que es bastante poco frecuente. Sin embargo, es una causa prototípica de disfagia esofágica. Y por ahí alguno seguro preguntará, pero doctor, yo he escuchado de la pseudoacalasia. Claro, pseudoacalasia. Y eso principalmente se asocia a observar esto, ¿no? Una imagen en un esófago varitado con patrón en pico de ave. Y esencialmente esto lo puede causar cualquier obstrucción que esté debajo del esófago. Por ejemplo, un tumor que se localiza inmediatamente debajo del diafragma, puede ser un cáncer gástrico, puede ser un mismo cáncer esofágico, que al obstruir puede producir esta disposición, pero eso no lo convierte en una acalasia. Sin embargo, por la imagen tiene el mismo patrón y ahí vienen las pseudoacalasias. En el caso de la acalasia, pues dependiendo del subtipo vamos a optar por diferentes tratamientos. Y a pesar de todo, en nuestro país, con los pocos casos que están reportados presentes, casi siempre la dilatación con endoscopía y balón es la primera terapia de paso. Se hacen endoscopías con dilataciones periódicamente, generalmente 1 o 2 veces al mes. Y si esto a pesar de todo no es fructífero, pues se procede a hacer una miotomía, la miotomía de Helder, que es la sección del esfínter esofágico inferior para permitir el paso del bolo alimenticio. Y si acaso esto fracasa, se procede a hacer miotomías algo más extensas. Y en el peor de los casos, en los casos más extremos, puede llegar a optarse por la esofagectomía y la traslación del colon como reemplazo, naturalmente en casos extremos. Reflejos de los otros trastornos de motilidad esofágica, como hemos comentado, hay trastornos de hipermotilidad como el espasmo esofágico difuso y de hipomotilidad como el esófago hipocinético o acinético o aperistaltismo esofágico, ¿no? Hay toda una gama de trastornos, pero esencialmente, ¿cómo comenzamos su estudio? Partiendo de lo más frecuente, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si es acaso el paciente no mejora con el tratamiento o presenta factores de riesgo, cabe la pena analizarlo a profundidad. Y generalmente en el curso de estos trastornos es que ya recurrimos a un análisis con pHimetría y con manometría esofágica, que generalmente ya acaba dando la pauta en estas patologías. De antemano mencionar que esto es poco frecuente y por demás también es de decirlo, estos procedimientos endoscópicos especializados no solamente requieren a un gastroenterólogo explícitamente capacitado en esta materia, sino que también suelen ser caros y no todos los pacientes muestran consentimiento a la realización de las endoscopías por una serie de factores. Entonces, no siempre se llega al diagnóstico definitivo con estos casos. No se olviden
que a la hora de considerar obstrucción, sobre todo en disfagias esofágicas crónicas, una vez que esta se presenta, ya te va avisando que la luz del esófago ha disminuido más allá de 13 milímetros, sobre todo cuando consideramos masas. Y si consideramos dismotilidad, siempre hay que descartar primero reflujo gastroesofágico, esofagitis péptica, y recién después cabe mencionar y repetir que la calasia y el espasmo esofágico difuso son bastante raros de ver. Es en aspiración. Bueno, pasamos al reflujo gastroesofágico, que es el tema central en sí de la clase, que es la patología prototípica del esófago. Esencialmente es una enfermedad que se produce por retorno del contenido gástrico al esófago. ¿Por qué? Por una pérdida del tono en el esfínter esofágico inferior. Ahora, eso va a producir esencialmente dos síntomas que se conocen como síntomas cardinales: la pirosis o sensación de ardencia o urencia retroesternal, y la regurgitación, que es el retorno del contenido gástrico al. ¿En qué situaciones puede presentarse esto? Generalmente va a ser algo más frecuente en pacientes embarazadas, eso sobre todo en relación al mayor contenido de progestágenos y estrógenos de la sangre, a la obesidad por el incremento de la presión intraabdominal, que puede vencer parte de la estructura de la unión esofagogástrica. La posición de decúbito. Naturalmente, cuando estamos en posición de decúbito, todo se redistribuye la posición de los líquidos dentro de todo el cuerpo. Y si es que acaso hemos comido poco antes de recostarnos y el estómago está lleno, el contenido, si es que este ha sido bastante grande, puede presionar lo suficiente el esfínter esofágico inferior, y peor todavía si este es incompetente, y producir reflujo. Y ciertos alimentos, que es donde está probablemente la parte más difícil del tratamiento de esto, puesto que no todas las personas están dispuestas a abandonar ciertos hábitos para su tratamiento. Pero como vamos a ver más adelante, el uso solamente de inhibidores de bomba de protones para su tratamiento, que si bien es cierto, la respuesta a estos suele avisarte de que vamos por buen camino, no es suficiente. Así que por si acaso, mucho cuidado con lo que le comentan al paciente. Así que si ustedes sospechan reflujo, lo tratan y mejora solamente con los inhibidores de bomba de protones, no es que hayan confirmado el diagnóstico, pero cabe la pena observarlo al paciente por un tiempo más. Ya vamos a llegar a eso. Se puede asociar a trastornos de la barrera antirreflujo. Por si acaso, la unión esofagogástrica, o el esfínter esofágico inferior, mejor dicho, no es solamente pues esta porción entre el estómago y el esófago, ¿no? Abarca otra serie de estructuras, y probablemente la segunda más importante sea el mismo diafragma, ya que el pilar derecho sostiene la unión esofagogástrica parcialmente, y esto ayuda a mantener su tono. ¿Dónde vemos mayor afectación con esto? Con las hernias hiatales, que es probablemente la parte estructural más asociada al reflujo. Ahora, por si acaso, todos los cuerpos son diferentes. Eso quiere decir que buena parte de estos pacientes, todos nosotros, podríamos presentar algún grado de hipotonía del esfínter esofágico inferior sin que esto represente realmente algo negativo. Quiere decir que todos podemos tener algún grado de incompetencia y no necesariamente ser sintomáticos o candidatos a tener reflujo. Sin embargo, sí pueden haber casos episódicos sobre todo. El reflujo ácido y el reflujo alcalino. No todos los casos va a ser por reflujo gástrico. Eventualmente también puede haber reflujo biliar. Eso vamos a comentarlo un poquito más adelante. Y otro detalle: la mucosa del esófago no está diseñada para aguantar la carga ácida del estómago, lo que quiere decir que eventualmente va a comenzar a erosionarse y a lesionarse, llegando a formar úlceras y con mayor probabilidad de hacer tumores. Una pandemia del mundo moderno, que es la obesidad, ha demostrado ser un factor de riesgo muy importante en el tema del reflujo y el cáncer esofágico. Como hemos mencionado, los pacientes obesos tienen por defecto una mayor presión intraabdominal, y esto quiere decir que hay mayor riesgo de tener incompetencia del esfínter esofágico inferior y por ende reflujo gastroesofágico. Y una vez que esto ocurre, va aumentando el riesgo de esofagitis por reflujo, metaplasia intestinal y eventualmente adenocarcinoma. Cabe mencionar que a mayor frecuencia de síntomas, que también van directamente proporcionales al grado de sobrepeso, mayor va a ser el riesgo. Y ojo ahí,
porque hasta un 40% de pacientes que tienen incompetencia del esfínter esofágico inferior no hacen síntomas, y esto solamente en pacientes obesos. Así que no todos los reflujos son sintomáticos, no todos van a tener estos síntomas, y hay veces que pueden pasar por debajo de la nariz. Y esto, por supuesto, nuevamente, a mayor frecuencia de síntomas, si es el caso tuvieran, o mayor con frecuencia de contacto del ácido con la mucosa esofágica, mayor riesgo de cáncer. Así que para esto vale la pena tomar mucho en consideración. Bueno, causas de reflujo hay un montón en realidad. Algunas obedecen directamente al estómago, una mayor producción de ácido, un vaciamiento lento, por ejemplo, excesivamente la presión del esfínter esofágico inferior. Adicionalmente, puede haber hernias diafragmáticas, puede haber incompetencia como parte constitutiva del tejido gástrico y retorno hacia la boca, ¿no? A nivel del esófago tenemos cualquier tipo de trastorno de motilidad esofágica que puede afectar, y aquí hay que considerar en la esfera del sistema nervioso que todos los pacientes con personalidades de clase A, bueno, clasificación antigua, ¿no? Ansiosos, sanguíneos, hipervigilantes, por aumento del tono adrenérgico en el cuerpo, también pueden presentar interferencia en la motilidad esofágica, lo que los va a hacer más sensibles a presentar reflujo. Respecto de la epidemiología, mucho tiene que ver con las áreas urbanas, y esto tiene que ver mucho con los hábitos alimenticios que se tienen. Debe mencionar también que el sobrepeso es más frecuente en áreas urbanas, ¿no? Y a eso agréguenle los hábitos de alimentación bastante irregulares que se tienen por temas de presión, trabajo, estudio en las grandes ciudades. Es por eso que esto va a presentarse sobre todo en los tardíos 20 y sobre todo de los 30 en adelante, donde aumenta más frecuentemente la posibilidad de reflujo. Y característicamente, en los adultos mayores, nuevamente, el segmento etario donde más se usa y se abusa de los inhibidores de bomba de protones. Ya habíamos comentado que los síntomas pueden presentarse principalmente, bueno, en realidad es muy parecido para hombres y para mujeres, pero siempre para las damas va a ser un poquito más, esencialmente debido al embarazo. ¿Qué es lo que vamos a observar? Pirosis, regurgitación como síntomas cardinales, pero también hay otros síntomas que bien pueden estar presentes y aparentemente no tener relación. No va a ser raro que reciban en consulta a gente con tos nocturna, un asma entre comillas o laringitis a repetición, que no mejoran ni con inhaladores, les dan corticoides, les dan de todo y más bien incluso a veces empeoran. Sospechen en esas toses que no tienen ningún tipo de razón o que no curan con nada, laringitis recurrentes, en considerar la posibilidad de un reflujo con síntomas extraesofágicos. Y es que esa es una realidad. Un porcentaje de pacientes, que si bien es cierto son los más, suelen presentar reflujo, pirosis, esofagitis o espasmos esofágicos asociados al reflujo, o eventualmente complicaciones, ¿no? La misma esofagitis, estenosis, esófago de Barrett y el cáncer. O también muchos de ellos, que bueno, felizmente son los menos, pero siguen siendo muchos, como van a notar en su práctica clínica, que presentan síndromes extraesofágicos, o síntomas, mejor dicho, extraesofágicos, se le había puesto mal. Entre ellos, la tos por reflujo, la laringitis por reflujo, el asma por reflujo y la erosión dental. Justamente hablábamos de ese porcentaje de pacientes con incompetencia del esfínter esofágico y que hacen que no hacen síntomas clásicos, que ronda el 20 al 40% y naturalmente 40% para las personas con sobrepeso. Y es que muchos de ellos incluso vienen por un incremento en las caries dentales, y es bastante curioso. Personas que dicen que se lavan la boca 3 veces al día, no comen nada dulce, etcétera, y que sin embargo les empiezan a aparecer un montón de caries, hasta incluso los dientes se empiezan a tornar amarillentos. Y si por ahí les preguntas mucho, pues van a decirte que eventualmente se suelen despertar con la boca amarga, ¿no? Hay casos más dramáticos en que hay pacientes que se despiertan en medio de la madrugada, habiendo presentado regurgitación, despiertan por sensación de asfixia,
precisamente por presentar contenido gástrico en las fosas nasales o incluso aspiración en la noche, precisamente por el reflujo. Ya habíamos comentado que la posición de decúbito afecta bastante, por términos pues bastante evidentes. Entonces, si han comido poco antes de acostarse, no sería raro, si tienen algún grado de incompetencia del esfínter esofágico o una hernia yatal y ustedes no lo saben, que presenten esta clase de síntomas, ¿no? Y hay otras asociaciones probables, no demostradas del todo, sobre todo en faringitis a repetición, sinusitis a repetición, entre comillas, fibrosis pulmonar, porque no es una fibrosis como tal, son neumonitis químicas que se han repetido tanto que han dejado secuelas, y la otitis media recurrente en el adulto. En el niño es otro tema. Entonces, considerar que otra serie de factores pueden afectar la hipervigilancia, la reducción en la producción de saliva, la presencia de hernias yatales, la hipersensibilidad del paciente, hipersensibilidad visceral, etcétera. Todo esto puede afectar el tono del esfínter esofágico y producir esta serie de problemas. Entonces, de antemano, el reflujo gastroesofágico es un problema multifactorial y hay que analizar al paciente en todas sus dimensiones si quieren ayudarles a solucionar el problema. No todo se soluciona recetando omeprazol a la loca. Ahora, consideren que hay otros factores fisiológicos que afectan al tono gastrointestinal y que van desde hormonas que se producen naturalmente en el plexo mientérico, péptidos relacionados con la transmisión del dolor, saciedad, etcétera, y sobre todo los medicamentos a utilizarse. Y nuevamente acá vamos, ¿no? A partir de los 30 años tenemos una chorreadera de personas que toman entre prescripción médica y por decisión propia toda una serie de medicamentos que van desde los AINES, corticoides, etcétera, ¿no? Y otros tantos que por necesidad usan alfa-adrenérgicos, abusan de antiácidos, etcétera. Todo esto puede afectar también a la presión del esfínter esofágico inferior. Por eso metamos aquellos que aumentan la presión y pueden provocar más bien hasta cierto punto espasmos, procinéticos, prostaglandinas, y aquellos que disminuyen la presión, bloqueadores de canales de calcio y beta-adrenérgicos. ¿A qué viene esto? Hipertensos y cardiópatas pueden hacer también reflujo. ¿Por qué? Por la medicación que están tomando. Así que mucha atención a los pacientes multimórbidos, porque debido a la polifarmacia, como vimos que pasa en los abuelitos netamente con la disfagia de causa farmacológica, aquí también afecta. Y respecto de los alimentos, que es la parte que a pocas personas les gusta aceptar, tienen que redistribuir el consumo de proteínas en el día, no necesariamente menos, simplemente redistribuirlo, y sí limitar la ingesta de grasas, limitar la ingesta de lácteos, de chocolate y sobre todo de alcohol y tabaco. Y aquí hay un pequeño paréntesis. Aquí en los cambios en las medidas higiénico-dietéticas, muchas veces los pacientes no desean hacerlo. Y van a darse cuenta de que sobre todo en las clínicas privadas van a venir caprichosamente a reclamar que les den más pastillas porque sus molestias no pasan. Pero si ustedes los interrogan, son adherentes a todo, cualquier cosa que incluya ingerir pastillas, pero no están para nada dispuestos a hacer cambios en su estilo de vida, no en la mayoría de casos. Así que si ven que estos pacientes no mejoran con el tratamiento estándar, reevalúen por completo su situación, porque muy probablemente no hay una adherencia a los factores predisponentes, que a veces es lo más importante. A eso se suma el fantasma de los trastornos funcionales, el que habíamos hablado de esos pacientes hipervigilantes, hiperalertas, y muchas veces con fenotipos ansiosos, depresivos, etcétera, ¿no? Esos pacientes súper demandantes con síntomas exagerados. Muchas veces tienen trastornos funcionales, es decir, enfermedades sin una base orgánica. ¿Tienen una explicación? Sí, fisiopatológicamente se puede explicar todo. Sin embargo, no necesariamente va a ser porque tienen un tumor o una úlcera. Entonces, busquen complejos de problemas funcionales, intestino irritable, náuseas y vómitos funcionales, dispepsia funcional. Casi todo eso viene de la mano con síntomas exagerados de reflujo. Entonces, pacientes con síntomas desmedidos que no corresponden y que ya tienen pruebas de que se han hecho exámenes donde han demostrado que no tienen ninguna base orgánica, mucho cuidado, porque estos pacientes no van a curar con omeprazol ni derivados. Y estos pacientes aquejan síntomas que son frecuentes al reflujo, la pirosis y la regurgitación, con bastante frecuencia y muchas veces severos,
de acuerdo a lo que ellos mencionan. O sea, de antemano, si el paciente les dice que les duele mucho, ustedes no pueden juzgarlo como el síntoma severo que ellos mencionan. Pero una vez que tengan acceso a sus datos clínicos o a una buena historia clínica, pueden darse cuenta de que muy probablemente estos síntomas no solo son desmedida orgánica y son pacientes que ya han usado probablemente todos los medicamentos de la farmacia y ni aún así mejoran. Entonces, mucha atención a síntomas desproporcionales. Ya te va avisando de que muy probablemente no hay una base orgánica. ¿Que meritan tratamiento? Por supuesto que sí, pero no es el convencional. Ahora, regresando al reflujo como tal, como enfermedad orgánica, hay síntomas cardinales: it-est, pirosis y regurgitación. Hay una sensibilidad del 70% de que esto pueda ser cierto que es reflujo. Si nosotros estamos seguros de lo que estamos haciendo, podemos iniciar prueba terapéutica, pero si dudamos, podemos incrementar la sensibilidad de esto poniendo una serie de cuestionarios que nos pueden ayudar. Por ejemplo, está el GERD-Q, el cuestionario de Carlson-Dent, hay otros más. Estos son de los que más se mencionan, al menos en las guías clínicas. Si superan los umbrales de tratamiento, los umbrales, de puntaje que están acá, podemos considerar más sugestivo de reflujo e iniciar una prueba terapéutica, que en sí es lo más importante. Ahora, respecto del tratamiento, primero que nada, ya hemos comentado, si el paciente es gordito, va a tener que bajar de peso. Va a tener que evitar comer entre las 2-3 horas antes de acostarse. Como acá en el Perú regularmente eso es entre las 9 y las 10 de la noche, digo regularmente, para el grueso de personas, ni para ustedes ni para mí es así. Lamentablemente estamos fregados. Pues idealmente que dejen de comer o que su última comida sea a las 6 de la tarde o 7 de la noche. Y hay que eliminar las comidas gatillo. Y aquí es parte donde está el problema, porque muchos de ellos no sueltan el alcohol, aunque les digan que sí lo hacen, no sueltan el tabaco, no sueltan las gaseosas, bebidas cafeinadas, ni mucho menos el café, los chocolates, ni los lácteos. Y esto es precisamente lo que tienen que dejar de lado. En segundo lugar, sobre los hábitos nocturnos, hay que elevar la cabecera de la cama, pero no cometan el error que cometen muchas personas de aumentar el número de almohadas. Hay que elevar toda la altura de la cama. Y por eso existen topes, y esto ya tiene estudios que lo validan. Hay que elevar la cabecera de la cama al menos 30 centímetros, pero nuevamente, por gusto le ponen 5 o 6 almohadas al paciente, o se ponen ustedes 5 o 6 almohadas. Todo lo que están logrando es flexionar anormalmente su cuello y apretar sus vías respiratorias superiores. En otras palabras, están empeorando el problema. Hay que levantar toda la estructura posterior de la cama. Y en segundo lugar, pueden agregarle dormir en decúbito lateral izquierdo para que el lago gástrico se localice en la cámara gástrica como regularmente debería ser y disminuir la probabilidad de reflujo. Otras modificaciones: respiración diafragmática, principalmente lenta, profunda, ¿no? Eso principalmente asociado a terapia cognitivo-conductual, y cese del tabaco, y paréntesis también acá el alcohol. Está en todos lados. Y sobre el tratamiento farmacológico, principalmente inhibidores de bomba de protones. Y aquí, por si acaso, viene una aclaración para que se lo graben en la cabeza. Los inhibidores de bomba de protones no son antiácidos. Existe una mala costumbre del personal de salud de decirle antiácido al omeprazol, y el omeprazol no es un antiácido. Los antiácidos son todos aquellos que trabajan directamente sobre la secreción ácida ya producida. Tienen el hidróxido de aluminio, el magaldrato, sucralfato, alginato de sodio, etc. Esos son. Los inhibidores de bomba de protones son esencialmente inhibidores de producción de ácido, pero no son antiácidos. No confundan al paciente, hablen las cosas con propiedad. ¿Por cuánto tiempo los damos? 4 a 8 semanas para tratamiento estándar y empírico. También teníamos antes la posibilidad de usar ranitidina, cimetidina, etcétera, pero están siendo retirados del mercado porque presuntamente se asocian más a cáncer. Así que dependemos un poco de lo que la DGMI y en el caso de Estados Unidos la FDA autoricen. Pero de antemano, si es que estuvieran disponibles en algún momento, solo sirven como coadyuvantes en el caso de que los síntomas por reflujo sean más facultativos en la noche. Procinéticos, por sí solos, no cambian la situación.
Son igualmente adyuvantes, ayudan a depurar o a mejorar el vaciamiento gástrico en sentido anterógrado, pero por sí solos no solucionan el problema. Y finalmente, los antiácidos, como los alginatos, ayudan a amortiguar la carga ácida y se ayudan a mejorar los síntomas. Pero, por sí solos, nuevamente, no son el tratamiento. Y aquí va el otro que habíamos mencionado. El hecho de que responda a inhibidores de bomba de protones no diagnostica solo el reflujo puro. Siempre hay que estar atentos a las complicaciones que puedan aparecer en el caso de las esofagitis. Y no todas las esofagitis son pépticas, por si acaso. Pueden haber infecciosas, pueden haber autoinmunes y cáusticas, ¿no? En el caso de la ingestión con intención autolítica de cáusticos. Puede haber reflujo no erosivo en un porcentaje de casos, generalmente por reflujo biliar o alcalino. Y, bueno, si bien es cierto que pueden aliviar la pirosis en un buen porcentaje de casos, no te certifica que el paciente tenga hernia. Así que mucho cuidado con decirle al paciente que si toma un mes de omeprazol y se cura ácido de esofagitis, que ha sido solamente su reflujo, cuidadito. Ahí están las dosis. Un comentario que sí vale la pena hacer. Habíamos comentado que hay pacientes multimórbidos, principalmente diabéticos, hipertensos, hipotiroideos, etcétera. Sobre todo los últimos, que toman toda una gama de medicamentos y que llega el momento en el que a la hora de tomar los inhibidores de bomba de protones, que idealmente deben tomarse siempre en ayunas y en la mañana, pues se van a cruzar con otras pastillas, ¿no? Caso, por ejemplo, de la levotiroxina en los hipotiroideos, que esta tiene que tomarse 1 hora antes del desayuno y con agua nada más. Dicho sea de paso, el omeprazol disminuye la absorción de levotiroxina. Entonces, ¿qué hacemos? No los podemos tomar juntos. Si no le vas a decir al paciente que se levanta a las 4 de la mañana a tomar el omeprazol. Existen algunos inhibidores de bomba de protones que han evolucionado en su fórmula específicamente para ello. Y probablemente los dos derivados del omeprazol que ayudan más son el deslansoprazol y el pantoprazol. Lamentablemente también son más caros, por si acaso. E idealmente, entre los dos, el deslansoprazol, que puede tomarse a cualquier hora del día y no importa si es con los alimentos o no. Así que para esos pacientes que toman múltiples medicamentos y sobre todo aquellos que toman, por ejemplo, fijadores de calcio, llamémoslo así, fijadores de calcio, levotiroxina, el deslansoprazol podría ser una muy buena opción. La mayoría de ellos siempre se toman de 30 a 60 minutos antes de una comida y esencialmente en la mañana. Y esto debido a que el omeprazol y el esomeprazol, entre otros, tienen que pasar primero por el hígado y en segundo lugar llegar a localizarse en las bombas de protones en las células principales del estómago. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que forzosamente tienen que cumplir el ciclo de tomar la pastilla media hora antes y luego recién comer, porque únicamente cuando llegue la comida al tracto digestivo es que va a estimularse la producción de ácido, y ahí es donde el omeprazol en su fórmula pura tapa a las bombas de protones. Entonces es ahí cuando actúa y esa es la racional que lo usemos de esa manera. Sin embargo, el deslansoprazol ha demostrado que puede actuar sin necesidad de repetir esta rutina, y en ese sentido nos ayuda bastante. Ahora, como menciona acá la segunda línea, mucho cuidado con esos pacientes que dicen que no han mejorado tomando un inhibidor de bomba de protones en las primeras 4 semanas. Siempre es necesario reevaluar todas las circunstancias del mismo, porque si el paciente no ha cambiado los hábitos de vida, difícilmente el omeprazol va a trabajar totalmente el problema. No se olviden que siempre tratamos la causa, y si la causa tiene factores desencadenantes y esos no se tratan, no van a solucionar nada. Solo con pastillas, no. Entonces, se analizan los factores de adherencia, si el paciente está cumpliendo o no, y luego recién se duplica la dosis. Hay que tener mucho cuidado de revisar si el paciente está tomando bien o no las pastillas también. Sobre todo si cumple con esto que hemos mencionado de la temporalidad, si acaso el paciente no ha podido comprar deslansoprazol, que por si acaso no es frecuente que lo puedan llevar por mucho tiempo por el precio. Así que siempre atento a la toma correcta de medicamentos
y que cambien los estilos de vida. Entonces, respuesta parcial o respuesta incompleta. Evaluamos adherencia y luego recién aumentamos la dosis. ¿Por cuánto tiempo? 4 a 8 semanas más. Si hay buena respuesta, mantenemos la dosis por un tiempo, 4 a 8 semanas más, dependiendo de su criterio, y comenzamos a disminuirla a la dosis que el paciente pueda tolerar mejor. La idea es que el paciente no lo use todo el tiempo. Así que el omeprazol no es el tratamiento definitivo para absolutamente nada, excepto las hipergastrinemias y algunas otras cosas más. Y ni siquiera definitivo, ahí funciona como paliativo. Así que no sean del equipo de médicos que para recetando omeprazol como bestias por 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, cuando saben que tiene una serie de complicaciones que van desde insuficiencia renal, enfermedad coronaria y mayor riesgo de neumonías. Muy racionales con el uso de medicamentos. ¿Cuándo la pasamos al gastro? Sobre todo para documentado con disfagia, pérdida de peso involuntaria, sangrado gastrointestinal, anemia, vómitos persistentes, mecánica y principalmente un cáncer. De hecho, la ubicación de estos síntomas ayuda mucho a la detección precoz o al menos antes de que haga metástasis a distancia de los cánceres de esófago, lo cual puede ayudar a su tratamiento definitivo más o menos quimioterapia. Muchos mecanismos de tamizaje. Un flujo es lo mejor que pueden hacer, sobre todo en la prevención del adenocarcinoma. Cuando sospechamos el esófago de Barrett, mucho cuidado con los pacientes de sexo masculino y mayores de 50 años, sobre todo si son blancos. Si son tabaquistas y si son obesos, hay un riesgo bastante considerable de que tenga esófago de Barrett. Así que si hay alguna de estas cosas y cumple con características epidemiológicas, ese paciente debe estar observando acá. Muy importante considerar que pueden haber otras causas de pirosis, no solamente reflujo gastroesofágico. Cabe preguntarnos, ¿hay esofagitis erosiva? En este caso por una úlcera. ¿Hay esofagitis eosinofílica? Solamente lo vamos a saber con una biopsia. El esófago de Barrett, que nuevamente va a requerir diagnóstico con anatomía patológica. Y finalmente, si acaso existe algún trastorno de motilidad esofágica que pueda ser asesorado. Y en la endoscopía lo que vamos a buscar principalmente es esofagitis. Si vemos lesiones compatibles con una clasificación Los Ángeles B, o sea, más de una lesión en la mucosa de más de 5 milímetros y que no se extiendan más de 2 pliegues, ya es sugestivo de una esofagitis presuntamente péptica. Y si acaso presenta síntomas dudosos, nuevamente, faringitis a repetición, tos nocturna, etcétera, que no le hayamos encontrado ninguna otra causa, inicia tratamiento con inhibidor de bomba de protones. Lamentablemente cabe mencionar también que si el paciente presenta síntomas extraesofágicos y atípicos, la respuesta a los IBPs es bastante menor que con los síntomas típicos. Lamentablemente no hay mucho más que podamos hacer al respecto, así que solo queda completar con el protocolo. Además, con las endoscopías también podemos notificar, al menos en parte, la presencia de hernias hiatales, que estas pueden provocarse de manera secundaria también en los pacientes adultos. Así que si se observan sobre todo en un grado 3 o 4, casi siempre requieren tratamiento quirúrgico. Y en estos casos, esas lesiones sí muchas veces, una vez tratadas, van a ser causa de cura del problema. Para esos pacientes que no se observa nada en la endoscopía y sospechamos un trastorno de motilidad, o el diagnóstico de reflujo sigue siendo muy dudoso, hacemos una pHmetría o impedanciometría, que es con una sonda que se introduce con una serie de bandas para detección de pH, ¿no? Entonces, más o menos notamos la altura hasta donde se detectan y el tiempo de exposición a ácido. Si este supera el umbral de detección, nos está avisando de que hay una incontinencia del esfínter esofágico inferior o al menos una hipotonía del tercio inferior del esófago,
y que esto se está asociando a un reflujo ácido. Pasa con relativa frecuencia en la esclerosis sistémica, por si acaso, y en los trastornos de hipoperistaltismo. Y finalmente, si la sospecha diagnóstica va más para trastornos de motilidad esofágica, la manometría ya completa el diagnóstico. Ya evaluamos trastornos de peristaltismo netamente. Ya, con eso completaríamos el diagnóstico, al menos en relación a un reflujo presunto. Lamentablemente, no todos los reflujos son iguales, y van a ver que existe también la posibilidad de hacer reflujos alcalinos, o sea, principalmente de contenido biliar. Y esto generalmente se asocia a otros trastornos funcionales y a hipersensibilidad visceral, que incluso puede provocar peristaltismo retrógrado. Entonces, aquí hay un problema que no va a solucionarse con IVPs, y por eso también es necesario analizar por completo a los pacientes cuando no responden apropiadamente. De hecho, debería haber una correlación entre el tiempo de exposición al ácido de la impedanciometría y los síntomas que presenta. Si se presenta esa correlación, te está avisando que hay una lesión esofágica como tal, pero si acaso no hay correlación completa, ya te avisa que muy probablemente el reflujo no es ácido, y en segundo lugar, puede que haya un problema funcional. Y si que finalmente sospechamos un trastorno funcional, hacemos terapia neuromoduladora. Aquí vienen todos los pacientes que hayamos visto que exageran los síntomas o que presentan síntomas desproporcionales. Aquí sí los procinéticos y los alginatos, entre otros antiácidos, podrían ser útiles, pero el paciente debe llevar también una terapia cognitivo-conductual. Adicionalmente, podemos usar inhibidores de la transmisión nerviosa, que en ese caso van a funcionar muy bien los antidepresivos, no por antidepresivos como tal, sino porque ayudan como neuromoduladores, y hasta cierto punto también pueden ayudar a mejorar la motilidad gastrointestinal de estos pacientes. Es muy diferente del tratamiento del reflujo, pero eso ya después de que se filtre la posibilidad de que efectivamente sea algo funcional. Bueno, finalmente es un resumen del algoritmo de tratamiento y las recomendaciones finales que hemos mencionado. Muy importante, síntomas cardinales y factores de riesgo. Nunca se olviden, regurgitación, pirosis, si es que acaso hubiera, disfagia, pérdida de peso involuntaria, anemia, sangrado gastrointestinal, hay que considerarlo como síntomas de alarma. Y si es acaso es un varón mayor a 50 años, el riesgo de que sea cáncer de esófago es mucho mayor. Y mucho cuidado con los pacientes que tienen síntomas muy frecuentes. Y finalmente rematamos con cáncer de esófago. De antemano, es un cáncer no tan frecuente como el que vimos en cáncer pulmonar y sin embargo mata bastante. Sexta causa de muerte por cáncer. Y el problema del cáncer de esófago es que es uno que a la detección suele ya estar bastante más avanzado. Lo que quiere decir que la sobrevida es bastante poca. Lamentablemente, el tiempo de vida promedio que se ofrece a estos pacientes no pasa de los 6 meses. Felizmente, el mapa de calor mundial del diagnóstico de cáncer de esófago se inclina bastante a favor de las poblaciones asiáticas, por una serie de motivos que principalmente es el consumo, el abuso del tabaco y el alto contenido de consumo de carnes, no necesariamente pues de vaca, ¿no? Consumen bastante carne de chivo, carne de oveja, etc. Entonces, por algún motivo, el alto contenido de dieta con nitritos o alimentos calientes o con sabores o con alimentos altamente condimentados también han aprobado ser un factor de riesgo. Felizmente en nuestro caso, o no se ha reportado adecuadamente o efectivamente tenemos pocos casos. Lamentablemente, como para todos los tipos de cáncer, ocurre igual en nuestro país, casi siempre lo encontramos muy tarde. Esperamos a que se encuentren los síntomas o los pacientes se aguantan. Los síntomas no van a y eventualmente los acabamos encontrando en estadios tardíos. Ahora, cabe mencionar que si bien es cierto el reflujo es más prevalente en áreas urbanas, tampoco es sorpresa que la gran cantidad de pacientes con cáncer esofágico se concentre en Lima, casi el 50% de los casos a nivel nacional, sin contar con que la alimentación es por demás mala. Ya lo hemos visto en otras circunstancias, como enfermedad cardiovascular, también colabora al cáncer. Y por otro lado, el abuso de alcohol y tabaco, que es frecuente por encima de los 14 años, y eso ya ha sido completamente demarcado en nuestra sociedad. Estamos cavando nuestro camino a la tumba desde jóvenes. Tenemos dos tipos de cáncer principalmente, el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma. Y el adenocarcinoma es el más frecuente, al menos en el mundo occidental, por temas de reflujo gastroesofágico.
prácticamente el 70% de casos. Diferencias entre los dos. El carcinoma escamoso o carcinoma epidermoide está presente principalmente en afrodescendientes, a diferencia del adenocarcinoma que se da sobre todo en caucásicos, ¿no? Los dos en predominio de sexo masculino, y sin embargo el carcinoma epidermoide está más asociado al abuso de tabaco, de alcohol, carnes ahumadas y sobrefritos, abuso de condimentos y bebidas por demás calientes y la ingesta de cáusticos. Cualquier sustancia que agreda directamente a la mucosa, por algún motivo, está más asociada al carcinoma escamoso. Mientras que el adenocarcinoma está más asociado al reflujo de Barrett y a la obesidad, y obviamente a la malnutrición también. Así que son dos espectros diferentes de pacientes, aunque finalmente el tratamiento no va a ser tan distinto como van a ver. Factores de riesgo ya hemos visto. Lamentablemente, el cáncer también conlleva una serie de predisposiciones genéticas. Y esto quiere decir que, a pesar de que no tengamos mayores factores de riesgo, siempre existe la posibilidad de que se presenten. Así que, sobre todo, si alguno de ustedes tiene reflujo con cierta frecuencia y ya pasa de los 30 años, considere visitar al gastroenterólogo pronto. ¿Quién sabe de qué se está salvando? Como cualquier cáncer, todo comienza con una agresión sobre la mucosa, y hemos comentado que la mucosa esofágica no está diseñada para aguantar ácidos ni ningún tipo de corrosivo, y cuando esto ocurre, va a haber primero una hiperplasia intentando compensar la agresión. Conforme se acumulan alteraciones del ciclo celular y otras mutaciones, va a aparecer displasia celular y posteriormente la pérdida del control del ciclo y la formación primero de un carcinoma in situ, que una vez que este atraviesa la muscularis mucosa, generalmente ya te avisa que va a haber metástasis a distancia. Generalmente cuando los atrapamos antes de que atraviese la muscular, es que es posible tratarlos incluso por cirugía endoscópica, y esa es una de las ventajas del tratamiento moderno. Muy importante ver también que hay síndromes paraneoplásicos que pueden presentarse a la par del cáncer esofágico o en relación a este. Dentro de los más comunes está la queratodermia palmoplantar o hiperkeratosis palmoplantar, y en casos pues, de complejos genéticos que en este caso pueden producir lesiones hiperpigmentadas, espectro amoratado en mucosas, sobre todo en la cavidad oral o incluso en la genital, está el síndrome de Peutz-Jeghers. Respecto de la clasificación, el cáncer de esófago sobre todo se va a presentar en el tercio medio del mismo, es decir, a 20 a 30 centímetros de la arcada dental, más o menos en relación a los grandes vasos, y es por eso que tiende a ser tan difícil de tratar en parte. Para su detección precoz, idealmente tendemos que hacer una endoscopía, pero hacer una endoscopía a cada persona del país no resulta costo-beneficio. Es más, es inviable, no tenemos tampoco tantos gastroenterólogos para hacerlo. Entonces, como vamos a ver más adelante, tenemos que atrapar a una población expuesta, tal como pasó con el cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, cuando hacemos endoscopía, tenemos que filtrar la luz que vamos a... con la cual vamos a observar la evidente de las lesiones. Puede usarse luz blanca, puede usarse tinción con Lugol para determinar los sitios de presunta lesión neoplástica. Ahora, todo esto se debe hacer a pacientes con reflujo crónico y que acaso presentasen algún factor de riesgo que ya hemos comentado. Una sola biopsia tiene poca sensibilidad, prácticamente llega al 20%. Por protocolo, al día de hoy se opta por tomar una biopsia de cada cuadrante, o hasta incluso dos, lo que quiere decir que se van a tomar de 4 a 8 muestras de tejido para procesar, y esto le confiere una sensibilidad que puede rondar el 98% para detección de cáncer de esófago en pacientes de riesgo. Esto es para adenocarcinoma. Entonces no se olviden, paciente con reflujo con mayor o igual a un factor de riesgo, tiene que considerarse la posibilidad de esófago de Barrett o cáncer de esófago. Si no lo encontramos, sigue el tratamiento estándar como estaba llevando. Pero si hay esófago de Barrett y en la biopsia observamos que no hay displasia, endoscopía cada 3 a 5 años. Si hay displasia de bajo grado, debería repetirse en 6 meses a 12 meses. Y si hubiera displasia de alto grado, que Dios nos ayude, porque idealmente deberíamos hacer cirugía endoscópica si estamos en la posibilidad, que por suerte ya existe en el país, y se hace tanto en el Salud como en el MINS.
Tamizaje de cáncer epidermoide, lamentablemente no existe como tal. Solo hay un par de poblaciones de China. Hasta el momento no se sabe exactamente por qué. Aparentemente es por la dieta que habíamos mencionado, pero hasta el momento no se explica por qué explícitamente en estas zonas de China ocurre así. Y son los únicos sitios en los que hacer endoscopías sistemáticas ha servido de algo. En el resto del mundo no ha dado frutos, así que no existe tamizaje efectivo a nivel mundial para cáncer de esófago epidermoide, solo para adenocarcinoma. Tumores que ya hemos observado. Muy importante también que la endoscopía se haga en un tiempo adecuado. Muchas veces como que queremos ahorrar tiempo y hacerlo rápido y así no funciona. Tiene que observarse por lo menos 1 minuto por cada centímetro de trayecto esofágico cuando nos estamos esforzando en encontrar el esófago de Barrett. Y eso ha hecho la diferencia en encontrar más casos sospechosos. Así que hacer las cosas con calma y en el tiempo adecuado. Hacer más endoscopías por hora no los convierte en mejores gastroenterólogos, si es que alguno por acá está apuntando a ello. Síntomas y signos. Ya hemos comentado, si hay disfagia y hay pérdida de, si hay regurgitación, hay pirosis, regurgitación, y hay disfagia, pérdida de peso, anemia, lamentablemente, muy probablemente ya hemos llegado tarde. Sin embargo, consideren que 6 a 10% de esos pacientes son asintomáticos, lo que quiere decir que pueden estar conviviendo con el tumor por bastante tiempo, hasta dejar solamente 13 milímetros de espacio, lo que se considera ya localmente avanzado. El problema de esto es que rápidamente, no solamente por el cáncer, sino por las dificultades para alimentarse, consume al paciente. Los fenómenos de caquexia asociados a cáncer de esófago son muy frecuentes y lamentablemente eso le quita mucho el pronóstico del paciente y se vuelve francamente importante la evaluación funcional del mismo. Hay mucha relación entre la severidad de la disfagia, la desnutrición y el pronóstico y el tipo de tratamiento por el que se va a optar con los pacientes. Y es por eso que forzosamente tenemos que evaluar la parte funcional y su estado nutricional antes de operarlos, porque en buena parte de ellos, lamentablemente, la misma cirugía con sus complicaciones se los va a llevar a la tumba. Esa es la realidad del cáncer de esófago. Otro problema que tenemos es, como ustedes mismos han visto, el grueso de estos casos tienden a presentarse en el tercio medio del esófago. Y esto quiere decir que van a estar en relación con el mediastino posterior y por ende con los grandes vasos. Dicho sea de paso, si es que acaso llega a infiltrar la vena cava o la aorta, lamentablemente no vamos a poder hacer nada. Hay una regla básica tomográfica que podría servir si es que se le puede encontrar, y es que si el esófago intersecta con la aorta y en esta secante forma un ángulo aproximado de 45 grados a más, lamentablemente puede estar avisando de infiltración de grandes vasos, y eso quiere decir que el tumor es inoperable. En pacientes con displasia de alto grado, con carcinoma in situ, que llegan a comprometer la muscularis mucosa, lo que tenemos que buscar nosotros es terapia endoscópica. Ahora, si logramos diferenciar en la biopsia que el paciente, que lamentablemente el carcinoma ha atravesado ya la muscularis mucosa, es casi seguro que este ya va a ser metástasis ganglionares. Así que siempre es necesario también hacer un estudio de estadiaje. No es objetivo de esta clase que se memoricen el TNM de los pacientes. Nada más que recuerden que la diseminación linfática es la más frecuente de estos casos. Y más que nada nos importa el grado de diferenciación, porque el potencial biológico de estos va a diferenciarte es que si realmente el pronóstico de la cirugía mínimamente invasiva va a funcionar o no. Si es altamente indiferenciado, lamentablemente el riesgo de recidiva es muy alto. TNM. Así que ya hemos comentado, para tumores que llegan hasta la muscularis mucosa, o sea, estadios T1A a B, sin compromiso de ganglios linfáticos, la mejor terapia es la resección endoscópica. Puede guiarse también con ecografía endoscópica para la resección de la misma. Se realiza en 2 oportunidades, antes del procedimiento y después para verificar que se haya resecado los bordes libres. Y esto ha demostrado una muy buena tasa de curación en pacientes con cáncer incipiente, nuevamente T1A a B. Si con el cáncer de pulmón llegábamos a operar hasta los que estaban en T3A, si daba buen resultado la quimioterapia, en estos casos, si pasa de T1B,
lamentablemente ya vamos a tener que optar por una resección más amplia y lamentablemente el pronóstico disminuye bastante. Ahora, si el paciente lamentablemente ya tiene una masa infiltrante y oclusiva, tendremos que recurrir o a la colocación de un stent o una resección radical. ¿Cuál es el problema? Que estos pacientes al momento de operarse por la posición del esófago bien pueden comprometer una serie de estructuras cervicales que van desde las arterias carótidas, las venas yugulares, hasta la misma laringe. Lo que quiere decir que muchas veces no va a haber posibilidad de resecar bordes libres, salvo que le cortes la cabeza al paciente, y eso obviamente no está en el plan. No solo eso, la cirugía de tratamiento radical del cáncer de esófago, más que nada en relación al grado de desnutrición y caquexia que hacen estos pacientes, tienden a complicarse con relativa frecuencia. Y de las complicaciones más graves están los empiemas y la mediastinitis, que es lo que regularmente se los suele llevar. Así que muchas veces para cáncer avanzado regularmente solo llegamos a colocar o un stent o hacer una gastrostomía y que el paciente pase, si es que fuera posible, a radioterapia y quimioterapia. Entonces, si el paciente está en estadios iniciales y tiene un buen pronóstico funcional, es posible hacer resección endoscópica y sería lo mejor que podría pasar. Pero si el paciente pasa de T1B a T2, lamentablemente deberíamos hacer o solo quimioterapia o cirugía si es que el paciente fuera acaso candidato. Pero como pueden ver, regularmente, salvo que se logre cierta remisión del paciente hacia T2 máximo, idealmente a T1B, ya no hay opción de tratamiento quirúrgico posible. Y la sobrevida es bastante pobre. Hasta me atrevería a decir menor que la del cáncer pulmonar y el cáncer de riñón. En respecto a la quimioterapia, las sales de platino siguen siendo el eje de tratamiento. Pero acá usamos terapia triple. Cisplatino con epirubicina y capecitabina, docetaxel, oxiplatino, ciclofluorouracilo, organoporfirino, paclitaxel en el caso de carcinoma epidermoide. Radioterapia para tumores muy localmente avanzados o con compromiso de grandes vasos, o sea, casos no resecables. Lamentablemente, esto ya avisa que el paciente no tiene mucha expectativa de vida. Casi siempre el cáncer de esófago es un diagnóstico bastante ominoso para el paciente. Lamentablemente, en estas circunstancias, salvo si la terapia temprano y bien temprano, rara vez acaba bien. ¿Existe terapia biológica? Por supuesto que sí. Lamentablemente, salvo que estén suscritos a algún estudio clínico en particular que les faculte el tratamiento, es prácticamente impagable. Y ya han visto casos, sobre todo de esta aseguradora del grupo UNA, que es Oncosalud, que tiene tendencia a modificar a conveniencia sus libros de medicamentos disponibles y una serie de denuncias contra ellos porque, pese a consejo médico de conseguir alguna de estas cosas en particular, lamentablemente se niegan a hacerlo y suele acabar en problemas legales con los pacientes. De antemano, bueno, no es el objetivo de la clase, pero cuidado con Oncosalud. Finalmente, si ya hemos comentado que son casos para terapia paliativa, solo tenemos dos opciones. Si es que acaso fuera mínimamente resecable, puede intentar desobstruirse parcialmente y colocar una sonda de alimentación. Pero si no es el caso y el tumor es francamente friable, mejor es colocar o un stent esofágico o una gastrostomía. Y queda mucho a evaluación del cirujano oncólogo que tome la decisión. Sin embargo, nuevamente el cáncer de esófago casi siempre tiene un pronóstico bastante ominoso. ¿Alguna duda hasta aquí? Doctor, disculpe, buenas noches. ¿Nos podría pasar por favor los PPTs o el PPT? Claro, no hay problema. Gracias. Ok.